que por cierto está subida en el aula virtual. Inge, Le hice otra pestaña que se llama cálculo multivariable, ¿no? Entonces, en este curso vamos a estar, perdón, Inge, disculpe, yo recién acabo de entrar. Kevin H. ¿Si me puede agregar a la lista, por ¿sí? favor? Ya, ok. ¿Alguien más tarde? Entonces Join, dices, Andy Pazmiño. Andy Plasmiño. Ujú, ok. Inge, no sé si me nombró a mí. ¿Qué nombre? Velasco. Sí, te nombré, pero ya te pongo ahorita presente. Listo, Inge, gracias. Aquí está el aula virtual. Entonces le separé en la sección. La primera parte, programación lineal. Esta segunda parte, cálculo multivariable. Entonces nuestra clase anterior debe estar aquí en la pestaña de cálculo multivariable. En nuestra sección de cálculo multivariable en la anterior clase habíamos estado encontrando, por ejemplo, el dominio de algunas funciones, entendiéndole mejor a estas funciones multivariables, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo una función multivariable g de los reales al cuadrado en los reales, definida de esta forma, de tal forma que esta g, o le podríamos llamar z si quieren ustedes, esta función z que va a ser igual a g de xy en este caso, ¿no es cierto? Porque es en el dominio de r al cuadrado. Esto va a ser igual a 1. En este caso les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, digamos que es igual a 1 sobre x al cuadrado más y cuadrado menos 25. Esta podría ser una forma o una función multivariable. Habíamos dicho que son como máquinas, ¿no es cierto? Es una máquina que acepta dos parámetros de entrada y nos genera un parámetro de salida, ¿sí? Entonces, digamos que yo estoy interesado en saber cuál es el dominio de esta función g de x, y es claro que esta función g de x, o sea, qué valores de los r al cuadrado puedo yo meter en mi máquina sin que esta se dañe, ¿no es cierto? O sea, qué valores son admisibles de ingresar en mi máquina. Entonces, en este caso serían los valores de x y tales que lo que está acá adentro sea mayor que cero, ¿no es cierto? Eso podría ser necesario porque no estaría definida esta función si el denominador se me hace cero. No puedo dividir para cero. Entonces, eso me repercutiría en que x al cuadrado más y cuadrado sea mayor que 25. Porque, o si no, ustedes podrían, si no, aquí me salté un pasito, ¿no es cierto?, en el que x al cuadrado más y al cuadrado menos 25 sea mayor que 0. Entonces, el menos 25 pasa al otro lado con signo positivo y me queda x al cuadrado más y cuadrado mayor que 25. Ese sería el dominio para esta función. Les había mencionado que no nos acostumbremos a verle en forma gráfica, aunque si alguien quisiera verla esto en forma gráfica, este dominio, sí se puede porque es una función de dos parámetros, ¿no es cierto? X y Y. Entonces, si yo quiero verle a ese dominio, puedo graficarle en mi plano bidimensional. ¿Por qué? Porque si tengo dos dimensiones aquí en la pantalla, entonces, ¿dónde estarán los puntos donde x al cuadrado más y cuadrado sea mayor a 25? Los puntos donde x al cuadrado más y cuadrado es igual a 25, se trata de una circunferencia de radio 5, ¿no es cierto? Entonces, aquí está el 5, acá también está el 5, o este sería el punto 5,0, y este sería el punto 0,5, y así sucesivamente. Entonces, todos los puntos donde x al cuadrado más y cuadrado es mayor que 25 sería todos estos puntos que están fuera de esta circunferencia, si alguien quiere verlo de esta manera. Y los puntos en la circunferencia no cumplen esa condición, ¿no es cierto? O sea, no incluye a los puntos en la circunferencia. Por eso yo dibujé con líneas entrecortadas, en este caso, mi circunferencia de radio 5.
Porque ahí sería, si aquí estuviera igual a, ahí sí, pues voy a dibujar la circunferencia, pero no está incluyendo a los igual a, ¿no es cierto? Solamente mayores que 25. Pero mencionamos que no se acostumbren a esto. A veces que nos tocará a nosotros simplemente imaginarnos la gráfica. Si tuviéramos más variables, 10 variables en lugar de 2 variables, x, y, x1, x2, x3, x4, así hasta x10. Voy a poder encontrar el dominio, pero no voy a poder graficarlo, ¿no? Porque no tengo un espacio de 10 dimensiones. Entonces estas funciones están definidas, estas funciones podrían estar definidas en cualquier espacio R a la n en R, ¿no es cierto? Esto ya hablamos en la anterior clase. Tengo muchas entradas, una salida. Entonces una función dada, digamos, que se llama W es igual a f de, y todas las variables de entrada serían x1, x2 y así hasta un xn. Entonces definimos que el dominio, eso todo hicimos en la anterior clase, son todos los puntos que pueden servir como una coordenada de entrada. Eso, puntos que pueden servir como una coordenada de entrada. Y en estas funciones multivariables, al igual que en las funciones de una variable, nosotros aquí a todas estas variables x1, x2 y así hasta xn, ¿cómo les llamamos o cómo les vamos a llamar? Son las variables independientes. Mientras que a nuestra variable w le podemos llamar la variable dependiente. Todo lo que habíamos nosotros aprendido para funciones de una sola variable también son aplicables aquí para funciones multivariables. Por ejemplo, para funciones de una variable, si yo les doy un ejemplo de una función de una sola variable. Les digo la función f, definida de los reales en los reales. Alguien podría decir, esto también se estudia en cálculo vectorial. Sí, es un vector de una dimensión o es una función multivariable de una sola variable, ¿sí? Entonces es un subcaso, ¿no es cierto? Estamos siendo ahora en nuestra materia más generales. Entonces, por ejemplo, esta función para nosotros es bastante fácil porque es de los reales en los reales. Si alguien, por ejemplo, nos preguntara, ¿cuánto vale f de 1? Nosotros sabemos que lo que tenemos que hacer es reemplazar aquí el 1 y me quedaría raíz de 0, que es 0. Lo mismo si me dicen f de 2, yo reemplazo donde está la x del 2, me quedaría raíz de 1, ¿cuál es 1? O si me dicen, si me hago un espacio por aquí y me dicen, ¿cuánto vale f de b? Eso vale, donde está x, reemplazo por b. Digo raíz cuadrada de b menos 1. Y así de lo que sea me pueden poner a f, ¿no es cierto? Me dicen, ¿cuánto vale f de t más w al cuadrado? Donde está x, le pongo t más w al cuadrado. Y esto vale f de t más w al cuadrado. Eso hacíamos nosotros con funciones de una sola variable. ¿Será que algo análogo nosotros podemos hacer con funciones de más variables? ¿Sí? Entonces, en este otro ejemplo 2, digamos que tengo otra función, llamémosle h, de los reales al cuadrado en los reales. Siempre se me hace un poco más fácil darles ejemplos de los reales al cuadrado en los reales, ¿no? Porque todavía vamos a poder graficar cosas como estas. Entonces, pero ustedes en su mente tienen que extrapolar que esto podría ser r al cubo, r a la cuarta, cualquiera de esas. Entonces, definamos esta función como
z igual a la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado y menos y al cuadrado. Entonces, igualito que nos pusieron en nuestro cálculo de una sola variable, también me pueden preguntar, ¿cuánto vale f de 3, menos 4? Igualito como nosotros decíamos en funciones de una sola variable, lo que hacemos es reemplazar, en este caso, donde está x, le voy a poner 3. Me quedaría 3 al cuadrado. Y donde está y, le voy a poner menos 4. Entonces me quedaría menos 4 al cuadrado. ¿No? Entonces esto sería cualquier cosa negativa al cuadrado. 4, 16 se hace positivo, ¿no es cierto? 9, me parece que nos queda 0. ¿Sí? 16 y 9 dan 25, da 0. Entonces también me pueden preguntar cuánto vale f de menos 2,1. Entonces reemplazo donde está x, en este caso voy a poner menos 1. Y donde está y, menos 2. Y donde está y, ahí sí que voy a poner 1. Entonces esto me da 4 menos 1. Y también se queda negativo, ¿no es cierto? Sería raíz de 20. O 2 raíz de 5, que es lo mismo. O puede ser un poco más abstracto las cosas. Me dicen, calcule f de u, 3b. Entonces sigo la receta y digo 25 menos, en lugar de x va u, y en lugar de y va 3b. Entonces podría expresarlo de esta mejor manera como 25 menos u cuadrado y menos 9b cuadrado. Ahí está mejor. ¿Ok? Entonces, muy bien, yo en la prueba, por ejemplo, podría decirles si G está definido de los reales al cubo en los reales, donde una variable independiente G es igual a x al cubo menos 4yz cuadrado. Entonces, fíjense, acá hay 3 cosas que ingresan en esta función. Entonces me dice obtenga o encuentre. Pues fácilmente en la prueba yo les podría poner encuentre G de, pero les tengo que dar 3 datos, ¿no es cierto? 1, 3, menos 2. ¿Cuánto es? O G de 2A, menos 4B, 4C. ¿Sí? Cualquier cosa de esas les puedo preguntar. O les puedo decir cuánto vale G de X al cuadrado, Y al cuadrado, Z cuadrado. ¿Cuánto vale eso? O G de Y, Z, menos X. Miren, qué extraño este. Voy a cambiar las cosas, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces ustedes deberán en la prueba encontrar esto. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Dudas? Aquí en la clase podemos tener preguntas y dudas. Y al momento de los deberes y la prueba ya no hay mucho que preguntar. Aquí sí. Aquí es el momento. Estamos revisando conceptos, extrapolando, digamos. Estamos extrapolando los conceptos de función de una sola variable, en este caso para más variables. Otro concepto que nosotros teníamos en cálculo era la definición de la función compuesta. ¿No es cierto? Entonces veamos una definición de la función compuesta de 2 variables nomás para hacerles fácil. Entonces, definición
función compuesta. Por ejemplo, de dos variables. ¿Sí? Digamos que f es una función de una variable. Y hagamos que g sea una función definida para dos variables. Entonces, si alguien me dice, ¿qué es la función f compuesta g? Tal vez ustedes sí se acuerdan de su clase de cálculo. Simplemente es una función definida de esta forma. Es la función f al que le pasamos como argumento de entrada la función g de x. ¿Y? Esa es la función compuesta. Esto es más o menos como si yo tuviera dos máquinas, ¿no es cierto? Estas son dos máquinas. Esta máquina que acepta dos cosas y me produce una, y esta otra máquina que acepta una cosa. Entonces, en esta máquina lo que hago es como que combinarles a las dos juntas. Entonces, tengo una máquina que es la máquina G. Ustedes saben que la máquina G acepta como entrada dos cosas, ¿no es cierto? Puede entrar un X y un Y. Y me produce una cosa. Cualquier nombre podemos poner esta variable T. Y esto, lo que sale de aquí, le meto a la otra máquina F. Y esta, como si acepta una cosa, saca otra cosa. Pero es como que les uniera las dos. Esta cosa unida es nuestra función compuesta F compuesta G, que se simboliza así, ¿no? F, un círculo pequeño, G. Es como si tuviera una trituradora y acá tengo una, no sé, una extractora y les uno las dos y es una nueva máquina que se llama trituradora extractora. Entonces esta nueva máquina grande, que aquí le podría simbolizar tal vez con otro color púrpura, esta nueva máquina más grande, ¿cuántos valores de entrada acepta? 2, XY, ¿y cuántos sale? 1. Entonces es una nueva función. Una nueva función de dos variables. Y el dominio de esta nueva función de dos variables es el conjunto de todos los puntos de x y y que pueden ingresar en G, ¿no es cierto? Que no le vayan a dañar a la máquina G. Y también que puedan ingresar en F. Entonces, más formalmente podríamos decir que el dominio de esta nueva máquina F compuesta G es el conjunto de todos los puntos o las coordenadas, como ustedes quieran, como es de dos variables, todos los puntos o las coordenadas de x y, porque es de dos variables, del dominio de G. Del dominio de G. Tales que G de X pertenece también al dominio de F. Entonces aquí ponemos tales que lo que sale de G también puede ingresar a F, ¿no? Entonces pertenece al dominio de F. O sea, yo puedo encontrar el dominio de G, encuentro el dominio de G, y yo digo, ese será el dominio de F compuesta G. No, pero es que hay que chequear que lo que me esté produciendo G también pueda ingresar en F, ¿no? Entonces sería como que la intersección de los dos dominios, o sea, lo que acepte G y lo que acepte F. No le vaya a dañar lo que produce G, que no le vaya a dañar a F, ¿no es cierto? Por ejemplo, hagamos un ejemplo más concreto. Entonces, digamos como ejemplo.
tenemos la función f de t. Está bien esta nomenclatura t. Logaritmo natural de t. Esa es la función f de t. En cambio, la función g de xy tiene dos variables. Que sea x al cuadrado más y. Entonces me dicen, como un enunciado, me dicen calcular. Calcular h de xy. Si esta h de xy está definida como, en este caso, f compuesta g. O sea, les uno a estas dos máquinas. A esta máquina y a esta máquina le uno en una sola y a esa le voy a llamar h. Entonces esta h xy que está definida como f compuesta g, ¿no es cierto? Saben que es una máquina que va a aceptar dos coordenadas de entrada. En este caso van a ser x y y. Y la definición de f compuesta g, si se acuerdan ustedes, era f de g de x. De g de x y. O sea, le paso como argumento de entrada a f, ¿qué? G de x y. Entonces va a ser f de ¿qué? De esto. F de x al cuadrado más y. Estoy pasando como argumento de entrada esto. Y nosotros recién hicimos ejercicios de cómo calcular esto. ¿Cuánto será f de x al cuadrado más y? Eso simplemente va a ser el logaritmo natural. Esto va a ser igual al logaritmo natural de x al cuadrado más y. Esta es la nueva máquina, miren. La nueva máquina xy, que se formó al combinar la f y la g. Combiné esas dos y me dio una nueva máquina que yo le he llamado h. Ahora, ¿cuál será el dominio de esta? Si ustedes quieren verle directamente, podríamos inclusive verle acá abajo. Directo como si me pasaran recién esta función h, ¿no es cierto? Entonces podría ver que el dominio se tratan de los valores que están dentro de este argumento que sean mayores que 0. Entonces debe cumplirse que x al cuadrado más y sea mayor que 0, porque si no, no voy a poder encontrar el logaritmo natural. ¿Cierto? Entonces, formalmente podríamos decir son todos los xy tales que x al cuadrado más y cuadrado, más y nomás, sea mayor que 0. Ese vendría a ser el dominio de esta función. O si no, podríamos decir, ir encontrando el dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? Todos los reales. ¿Y cuál es el dominio de...? Entonces alguien diría, todos los reales del dominio. No, veamos ahora el dominio de F. Y el dominio de F es que lo que vaya a ingresar aquí tiene que ser mayor que 0. Ah, ya, entonces no ha sido todos los reales, ¿no? Ha sido que esta cosa de aquí sea mayor que 0. Como que le intersecamos los dos dominios. Otra vez, gracias a que tengo solo dos variables, yo podría intentar verle a ese dominio una gráfica. Sí, porque tengo un espacio dos-dimensional. ¿Dónde estaría esta función x al cuadrado más y mayor que 0? Si ustedes grafican la función y igual a x al cuadrado, alguien podría decir, ¿dónde está la función x al cuadrado más y igual a 0? ¿Dónde está esta gráfica? Le puedo graficar a esta cosa aquí. Sí, ¿no es cierto? Le pasan al x al otro lado y les quedaría y igual a menos x al cuadrado. O sea, es una función, es la parábola, ¿no es cierto? ¿Ah? Esa es la igual. La igual sería esta línea. Pero no me están pidiendo la igual. Me están pidiendo mayor que
0. Entonces, ¿cuál será? ¿Será esta área que está aquí? ¿O será esta área que está afuera de eso? Si alguien tiene una duda, podría coger un punto adentro, un punto aquí arriba, por ejemplo, este punto sería el punto 0 en X, 1 en Y. Si ustedes le reemplazan 0 en X, 1 en Y, van a ver que se cumple esta condición. Entonces, claramente, estamos hablando de esta región de aquí, ¿no es cierto? Todo este es el dominio que ustedes pueden ingresar dentro de esta función para que no se dañe. Y claramente algún punto que está aquí adentro, por ejemplo, este punto vendría a ser el 0 en X menos 1 en Y. Si ustedes ponen 0 en X menos 1 en Y, no se cumple esto. Nos da un número negativo. No voy a poder sacar el logaritmo natural. Entonces, claramente, estos puntos que están aquí en esta región de aquí no son parte del dominio. Ni ningún punto en la línea, ¿no es cierto? Por eso he dibujado una línea entrecortada. Por ejemplo, el 0, 0 está en la línea. No puede ingresar en esta máquina el 0, 0. De nuevo, no se acostumbren a verlo de forma gráfica. Nos ayuda para funciones de dos variables, pero es una cosa excepcional. Simplemente lo estamos haciendo para que ustedes vayan viendo que esta cosa puede ser bastante tangible, ¿no? Entonces, recién les definí lo que era la función compuesta por dos variables. ¿Cómo sería la función compuesta de n variables? Es una cosa parecida, ¿no es cierto? En nuestra mente, en lugar de que entre x y va a entrar no dos cosas, sino n cosas. Entonces, se nos hace fácil ir pensando en esto cuando vamos de esta forma escalonada. Entonces, la función compuesta de n variables. Preguntas, recuerden interrumpirme en cualquier momento si tienen preguntas. Entonces aquí f de nuevo es una función de una variable. Pero esta vez g va a ser una función de n variables. Entonces la función compuesta f compuesta g va a ser una función de n variables. Tal vez debía usar el mismo n variables. Que se va a definir como f compuesta g, no va a ser más que nuestra f, a la que le paso como argumento de entrada mi función g, que por cierto tiene n variables de entrada. Ahí es como que más fácil entender, ¿no es cierto?, cuando hacemos esa introducción de dos dimensiones. Entonces, de nuevo, tengo mi maquinita g, pero esta máquina esta vez acepta n variables, ¿no es cierto? x1, x2, hasta xn. Esta me produce una variable, como quieran ustedes llamarle, podría ser t, y esta le pongo a f. Entonces me produce una sola variable de salida. Ahora yo estoy formando una nueva máquina al combinar estas dos máquinas juntas. Esta nueva máquina se llama la f compuesta g. Y esta máquina f compuesta g, ustedes tienen que darse cuenta que acepta n variables. Y produce una variable de salida. Análogo a lo que hicimos anteriormente, también podemos hacer aquí un ejercicio, ¿no es cierto? Un ejemplo. Digamos que una función queríamos de una variable, ¿no? F, aquí le voy a llamar f mayúscula. F de x que sea igual al arco seno de x. Esa es la función. Una función. La otra función que sea
G de... Necesito n variables. Hagamos 3 variables. De x, y, z. Por ejemplo, que sea igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado menos 4. Entonces nos dicen obtenga o encuentre f compuesta y su dominio. Y su dominio. Entonces, de nuevo, yo quiero encontrar f compuesta G. Por cierto, esta va a aceptar 3 argumentos de entrada. Y la definición, ya sabemos, es f al que le paso como argumento de entrada g de x, y, z. Sí, continúo por acá. Entonces me quedaría f. ¿Y cuánto es g de x, y, z? Es esta cosa que está aquí. Esto es lo que yo le paso como argumento de entrada. Más z al cuadrado menos 4. Atento si es que tengo alguna pregunta y selecciono alguna persona. Ahora, ¿cuánto será f? O sea, esta f compuesta g. Si le aplico f va a ser arco seno, ¿no es cierto? Arco seno de todo esto de aquí. Arco seno de la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4. ¿Ok? Ya, ahí está. Esta es la nueva máquina. Y se hizo de combinar estas dos máquinas sencillas. Es una máquina más complicada, ¿no? Es una trituradora extractora. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta nueva máquina? Fíjense que el dominio, podemos ir viendo cuál es el dominio de la función g, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuál es el dominio de la función g? ¿Cuál es el dominio? De la función g acepta, este argumento tiene que ser mayor que 0. Entonces son los x y tal que x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado menos 4 sea mayor que 0, ¿no es cierto? Ese es el dominio. O tal vez alguien quiere verlo de otra forma y dice, el 4 le paso al otro lado. Mayor que 4 o 2 al cuadrado. Da lo mismo. ¿No es cierto? En cambio, ¿cuál es el dominio de f? De f, ¿cuál es el dominio? ¿Se acuerdan la gráfica del arco seno? Estaba solo definida entre menos 1 y 1, ¿no es cierto? Entonces, el dominio de f era los x, tales que este x esté entre menos 1 y 1. Ahí necesito que se acuerden un poco la gráfica del arco seno. Algo así era la gráfica del arco seno. Solamente yo tenía definida esta función arco seno entre menos 1 y 1. ¿Ya? Entonces yo veo los dominios de las máquinas simples y puedo sacar el dominio de la máquina más compleja. ¿No es cierto? Entonces, tal vez aquí es un poco más sencillo si les pongo de
como estaba antes. Pongámosle al 4 acá al otro lado, ¿ya? Como estaba antes. Dejémosle así. Porque uno siempre puede ponerle en la forma que le resulta un poco más conveniente de verle. Yo quiero ver todos los puntos de X, Y, Z donde se cumpla esta cosa, que esto de aquí sea mayor que 0. Ahí no se daña la máquina G. Pero hay también que ver dónde se daña la máquina F, ¿no es cierto? Entonces, la intersección de estas dos cosas me daría el dominio de la máquina más grande. Entonces, de la máquina F compuesta G, ¿cuál sería el dominio? Entonces, no puedo coger todos los positivos, porque no pueden, todos los mayores que 0, ¿no es cierto? No pueden no pueden ser mayores que 1. Entonces yo puedo decir esto, que x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menos 4, ¿no es cierto? Tiene que ser menor que 1. Y ahí sí puede ser esto mayor que 0, ¿cierto? Entonces analizo como que los dominios individuales. El dominio de la primera función y el dominio de la segunda función. Aquí, déjenme pensar un momento. El dominio de la función g, acá veamos desde la función g, podría ser 0. Sí, ¿no es cierto? Esta cosa sí, sí podría ser. Lo que no podría ser es negativo, ¿no es cierto? Entonces aquí sí podría estar incluido el 0. No está en el radical para que una división para 0 no sea factible. Aquí sí podría esta cosa ser 0, así que podría yo incluirle al 0. Posiblemente sea un poco más exacto. O sea, el 0 no va a dañar a mi máquina. Entonces eso me estaba faltando aquí. Entonces de esta cosa de aquí, que yo antes quería que sea mayor que 0, sí, pero fíjese que tampoco puede ser más allá de 1, porque si no ahí se daña la máquina F. Entonces hay que intersecar estas dos cosas. Tiene que ser mayor que 0 y menor que 1. Ahí está. Este sería el dominio de la máquina F compuesta G. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Inge, yo tengo una duda. Claro. Si la función del f o g toma valores de 0, bueno, la del radical, ¿no quedaría un radical negativo? Raíz de 0, dices tú. O sea, si toma valores de 0, el radical. Lo que está aquí adentro de esto. Sí, no quedaría un radical negativo porque adelante está el -4. Si todo esto se hace 0, verás, incluido el -4. O sea, si ¿Ya? todo se hace 0. Claro. Aquí está diciendo, si todo esto es igual a 0, ¿cierto? Eso es lo que está permitido, ¿no? Incluido el -4. Entonces, vos estabas pensando que solo era esta parte de aquí. Sí, No, solo no. eso. Todo eso. ¿Hecho? Ya, Inge, muchas gracias. Gracias la pregunta. Entonces, ahí nos quedó, mira, el dominio de esta función. Quisieran verle al dominio de esta función. Podríamos verle a este dominio, graficarle. Ya es un poquito más complejo porque tenemos tres variables, ¿no? O sea, sí podría hacerle tal vez en un espacio tridimensional. Ok. Entonces, este sería la ecuación de una esfera. ¿Ah?
Entonces ustedes podrían verle a una esfera. ¿Qué esfera es esta esfera? Esta es una esfera, la que es mayor que 0. Y pueden verle cuál esfera es esta esfera, la que es menor que 1. Y el dominio sería esa intersección entre esas dos esferas, ¿no es cierto? Entre esta esfera y esta otra esfera. O sea, sería como que la capa de una esfera, como si pensaran en un coco de los que vienen de agua. El centro no, ¿no es cierto? Entonces, no quiero que piensen ustedes siempre en gráficas, porque ya les estoy mencionando que cálculo vectorial implica trabajar con n variables. Entonces aquí estamos siempre tendiendo a graficarle, porque tenemos 3 variables y todavía mi espacio sí podría en 3 dimensiones, ¿cierto? Aquí está el x, aquí estaría el y acá podría usar el z en forma vertical. Entonces, ¿cuál sería esta esfera? Le voy a hacer en otro color. ¿Cuál sería en color rosado? ¿Cuál sería esta esfera? Si yo les digo grafiquen la esfera x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4 menor o igual que 1. Entonces, ustedes dicen, esta esfera también es la misma esfera 5, ¿no es cierto? Aquí. Pasa al otro lado, 5. Entonces, es una esfera de radio 2,5. Entonces, podría verse como una esfera en este espacio tridimensional de radio. Le hago esto para que vean que es como que la cosa tridimensional. En cambio, ¿cuál es esta esfera? Hagámosla en verde. ¿Cuál es esta esfera de aquí? Esa es la esfera 0 menor o igual. Por cierto, esta rosada era lo que está adentro de esta esfera, ¿no es cierto? En cambio, la de acá vamos a ver la esfera x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado menos 4. Este menos 4 pasa al otro lado y me queda 4 menor o igual que x al cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado. ¿Cuál es esta esfera? Es otra esfera que está adentro, ¿no es cierto? Pero fíjese que me dice por cierto que tiene radio 2. Pero me dice los mayores que es. O sea, ¿cuál es esa área que abarca a las cosas que son menores a la esfera rosada y mayores a la esfera verde? Es justo esta cosa de esta capa de aquí. ¿Ya? Esta capa de aquí. Sería, todos esos puntos pueden ingresar en nuestra función de acá. Arco seno de raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 4. Usted solo puede poner cosas que están en esta región amarilla. Si usted pone algún punto que está por acá, no va a funcionar bien. No está definida esa función. No está dentro del dominio de esta función. De nuevo, con pinzas estos conceptos de estar graficando. Porque ahorita tenemos 3. Si yo les pongo más de 3 ya están fregados ahí. Ya tienen que solo hacerle mentalmente las cosas. Extrapolar los conceptos. Entonces podríamos hacernos la pregunta, ¿podemos graficar funciones de n variables? Esta pregunta es importante. ¿Podemos graficar? Así como graficábamos las funciones de una variable, ¿no es cierto? Y ahora podemos graficar las funciones de n variables. Siempre nos mandaban a graficar las funciones de una variable. Ahí debemos considerar que tengo solo disponible 3 ejes, ¿no es cierto? O podría inventarme tal vez de alguna otra forma, pero máximo voy a poder hacer hasta 3.
Entonces, como tengo dos variables independientes, reservo dos ejes para las variables independientes y reservo al tercer eje para una variable dependiente, entonces podría graficar solo funciones de dos variables en primera instancia. Entonces, como respuesta a esta pregunta podría decir, podría graficar funciones de dos variables. Por ejemplo, la siguiente. Digamos que tengo la función f definida de los reales al cuadrado en los reales. Sí, esta va a ser una función de dos variables. Entonces, mi variable dependiente va a ser z. Depende de dos variables, en este caso x y y. Entonces yo reservo, voy a reservar dos ejes, ¿no es cierto? Dos ejes para las coordenadas x y. Entonces aquí podría graficar la coordenada x, acá la coordenada y, esta va a ser la x, esta va a ser la y mi variable dependiente le reservo la otra coordenada. Ya no puedo hacer más, no se me acabaron todos. Se me acabaron todos los. Entonces esta función z igual a 25 menos x al cuadrado menos y cuadrado. Vendría a ser igual a una semiesfera, ¿no es cierto? Esta semiesfera, porque si ustedes calculan el dominio de esta función, aquí no me sale muy bien, tal vez podríamos hacerlo en alguna herramienta como GeoGebra, ¿no es cierto? Esta es una semiesfera. Entonces es una superficie. Pues aquí no me salió tan decente la gráfica. Pues una semiesfera, por ejemplo, el punto 0, 0. Cuando x y y vale 0, 0, ¿cuánto vale z? Vale 5. Entonces aquí pongo un puntito que es 5. Por ejemplo, cuando la coordenada es... esta coordenada de aquí sería 5 en x, 0 en y, ¿no es cierto? Entonces, 5 en x, pongo 5 aquí, 0 en y, 5 menos 5 al cuadrado me da 0, claro, es 0. Y así puedo seguir dando, ¿no es cierto?, puntos dentro del dominio. No voy a dar puntos acá afuera, porque no está definida la función. Puedo dar puntos dentro de mi dominio, que en este caso mi dominio va a ser cuando 25 menos x al cuadrado menos y al cuadrado sea mayor o igual que 0. Entonces me va a dar solo los puntos dentro de esta circunferencia. Entonces podría dar otro punto por aquí y encuentro su correspondiente z. Otro punto por aquí y encuentro su correspondiente z. Otro punto por aquí y encuentro su correspondiente z. Y así la unión de todos estos puntos va a ser esta semiesfera. Este punto de aquí, por ejemplo, este punto está hecho por la coordenada 0 en x y 5 en y, ¿no? Entonces, 0 en x, 5 en y me da 0. Entonces no hay ninguna altura. No puedo irme hacia arriba, no. Es 0. ¿Ya? Entonces, ¿puedo graficar funciones de n variables? Solo puedo graficar hasta dos variables. ¿Qué más? Había dicho que podría hacerlo en una herramienta que es GeoGebra, ¿no es cierto? Es una herramienta en geogebra.org. Ustedes pueden encontrar la opción gráfica y aquí estaría una gráfica tridimensional que podemos hacer. El eje de las X es de este eje de color rojo, el eje de las Y es de este eje de color verde y el eje de la Z positivo es de este eje de color azul. Por cierto, siempre tienen que cumplirse la regla de la mano derecha cuando ustedes grafican esto, ¿no es cierto? Entonces, si
Si yo voy de X hacia Y, hacia arriba estaría el Z, ¿no? Entonces, ojo a cumplir la regla de la mano derecha al momento que grafican estos ejes. No podría yo poner aquí Y y acá X. Entonces ahí estaría Z hacia abajo más bien, ¿no? Entonces, siempre a cumplir la regla de la mano derecha al momento de realizar estas gráficas. Y aquí se está cumpliendo. Aquí está el X positivo, aquí está el Y positivo. Con mi regla de la mano derecha, ¿hacia dónde debería estar el Z positivo? Pues hacia arriba, ¿no? Entonces, puedo graficar esta función raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado menos, ahí me doy cuenta que cuál es de x y y, ¿no es cierto? Fíjense que hasta ahí solamente es una función de una dimensión, menos, aquí me parece que tengo que bajarme, menos y al cuadrado, ¿no? Entonces, esta vendría a ser esta semiesfera que yo les había mencionado, de radio 5, ¿sí? Aquí está el radio 5, ya vimos que cuando, por ejemplo, vale 0, 0, la altura es 5. Entonces, conclusión, sí puedo hacer estas gráficas. En esta herramienta, por ejemplo, me dicen, hagamos otra gráfica, grafiquemos la función z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. ¿No? ¿Cómo sería esta gráfica? Z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Igual en la misma gráfica podría aumentar aquí y le pongo x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está. Desactivemos la otra porque no nos estorbe. Miren, ahí está la gráfica de x al cuadrado más y al cuadrado. Es así como en 2 dimensiones se llamaba parábola, esta se llama paraboloide, ¿cierto? Es un paraboloide circular más propiamente dicho. Es un paraboloide circular. ¿Por qué se llama circular? Porque si yo corto este paraboloide por planos perpendiculares al eje Z, se forman círculos. Veamos si puedo, por ejemplo, mostrarles eso usando una herramienta para graficar planos paralelos. Seleccionamos, por ejemplo, el punto 1, paralelo a este plano. Fíjense, ahí he cortado, ¿cómo muevo esto? He cortado a mi paraboloide por un plano paralelo al XY, pero que pase por 1. Y fíjense que al cortar la sección transversal que se corta es un círculo. ¿No es cierto? Es un círculo que pasa, en este caso, por el punto Z igual a 1. O sea, le estoy diciendo, ¿cuánto vale esta función cuando Z es igual a 1? Y eso también podría verle yo aquí en mi gráfica. ¿Qué pasa si Z es igual a 1? Fíjense ustedes que sería x al cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Ustedes saben que esto se trata de la ecuación de la circunferencia de radio 1. ¿Sí? Ahí está. La ecuación de la circunferencia. Ahí está una circunferencia de radio 1. ¿Qué pasa si Z es igual a 2? Entonces, de igual manera podría seleccionar el punto 2 y fíjense que se forma otra circunferencia, ¿no es cierto? Estoy cortando por otro plano. Entonces aquí Z es igual a 2. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Puedo seguir cortando por varios planos. Todos estos planos serían circunferencias. Serían circunferencias. ¿Qué pasaría si corto por un plano más bien por el plano YZ? Es un plano, no por el plano XY, ¿no es cierto? ¿Qué figura se forma en el caso en el que yo corte por el plano YZ? YZ o XZ, si ustedes quieren verlo así. En ese caso, mi función, ¿no es cierto? Si quiero verle con respecto al plano YZ
YZ, X valdría 0, ¿cierto? Entonces, en el caso en el que X es igual a 0, esta función quedaría como un Z igual a Y cuadrado. Este sería la gráfica en el caso en el que X valga 0. O en el caso, yo también puedo decir, y en el caso en el que Y valga 0, ¿cuál sería la gráfica? Z sería igual a X al cuadrado. ¿Sí? Son parábolas. Yo podría intentar cortar, no sé si aquí me va a permitir posiblemente esta herramienta de seleccionar un punto. Voy a ver si puedo seleccionar este de aquí y un eje. De hecho aquí están, ¿no es cierto? Si ustedes le ven, aquí están estas líneas. Entonces en estas líneas ustedes pueden ver cómo la intersección, en el caso en el que X fuese 0, en el caso de que la línea roja fuese 0, se forma una parábola. Tenemos otra vez. Por ahí estamos. Miren. Ahí estoy cortando a mi paraboloide por un plano. En este caso, en el que Y es igual a 0. Dense en cuenta que todos los puntos en ese plano cumplen la condición de que Y es igual a 0. ¿Sí? Entonces estoy graficando, si ustedes quieren verlo, en el caso en el que todos los Y son iguales a 0. Entonces están graficando la función Z igual a X al cuadrado. ¿Cuál es la gráfica de la función Z igual a X al cuadrado? Es una parábola. Sí, miren. En el caso en el que los Y es igual a 0, entonces este eje de color verde siempre va a ser 0. Entonces, ¿qué cosa es lo que corta a mi paraboloide? Tal vez ustedes lo pueden ver mejor si lo realizan en casa. Es una parábola de ecuación X al cuadrado. ¿Ok? Y lo mismo podrían hacer en el otro sentido, ¿no? En el sentido de la Y igual a 0. Eso les dejo como un pequeño ejercicio para ustedes. Preguntas. Podríamos hacer algunas otras gráficas para ir viendo esta herramienta que me parece sencilla para que en nuestras calculadoras muchas veces podemos hacer estas gráficas tridimensionales. En MATLAB obviamente podemos hacerlo también, pero esta GeoGebra es bastante cómoda, entonces podríamos usar esas funcionalidades. Entonces veamos esta otra gráfica. 8 menos X al cuadrado menos 2Y. ¿Cómo se ve esta? 8 menos X al cuadrado menos 2 por Y. Déjenme desactivar las otras cosas. Ahí está. Ahí está esta gráfica. 8 menos X al cuadrado menos 2Y. Es una función, ¿no?, para la que yo doy dos coordenadas, X y Y puedo encontrar la coordenada Z. Si yo les dijera, ¿cuál es la ecuación que corta el plano en el que Y vale 0 con esta función? Me dicen el plano en el que Y es igual a 0. Simplemente reemplazo Y por 0 aquí y me va a quedar la función f de xy igual a 8 menos x al cuadrado, en el caso en el que y valga 0.
Se trata de una parábola, ¿no es cierto? Que se curva hacia abajo. ¿Sí? Se ve que las intersecciones con y igual a 0 y con y igual a cualquier constante, ¿no? O sea, yo aquí y podría hacerle valer 1, por ejemplo. Y si y vale 1, se trataría de la función. Aquí estrictamente solo debería poner f de x, porque ya solo se queda como función de x. Entonces, f de x sería igual a 1, dije, ¿no es cierto? Sería 8 menos x al cuadrado menos 2. O sea, 6 menos x al cuadrado. Entonces, todas las intersecciones van a ser parábolas. Y lo mismo si interseco ahora en el sentido de las x. A ver, veamos. ¿Qué pasa si corto con un plano en el que x sea 0? ¿No? Pues podría hacerme un pequeño espacio por acá. ¿Qué pasa si corto con un plano en el que x sea igual a 0? ¿Cuánto vale esta f cuando x vale 0? Ah, es 8 menos 2y. Ah, ha sido una recta. No ha sido como acá una parábola. O sea, cuando yo corte a esto por un plano en el que x, si se acuerdan que el eje de color rojo es x, cuando x valga 0, es una recta. Sí, mire. Aquí está, una recta, se puede ver aquí. Es una recta. No sé si con las herramientas se nos va a aclarar más. O se nos oscurece más. Pero si le ven, ahí valdría mejor. Fíjese. Son rectas las intersecciones. Ahí está una recta. Mientras que las intersecciones en el caso en el que, claro, ahí se nos ve mejor. En el caso en el que y sea 0, son parábolas. Aquí están. Parábola. Son un conjunto de parábolas. Ustedes empiecen a dar distintos valores para la constante y obtienen distintas parábola. Y así, ¿no? Si siguen y igual a 2, parábola. En cambio, si siguen dando otros valores para x igual a 0, por ejemplo, o x igual a 1, si x es igual a 1, me quedaría mi f igual a 8 menos 1, sería 7, menos 2y, recta. Sí, ya vimos. Cuando se corta con, en el caso en el que x es igual a 0, son rectas. Ustedes, por favor, en casa traten de hacer otras gráficas. Ya les voy a mandar un deber en el que tengan que hacer gráficas usando algún procesador como este GeoGebra. Entonces van a hacer algunos print screen a las funciones que encuentren aquí en GeoGebra para que yo vea que ustedes lo están revisando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podría decirles grafiquen como deber, un pequeño deber. Graficar, por ejemplo, la función f de x, y igual, y ahí me puedo inventar x a la cuarta sobre x al cuadrado más y cuadrado. O les digo, grafiquen f de x, y. Todas estas traten de hacer ustedes en la casa. Valor absoluto de x por y. F de x, y igual a 1/4 de x, y por y al cuadrado menos x al cuadrado. Podría ser. O grafiquen f de x, y igual al coseno de x
más el coseno de y, o f de xy igual a e a la x por el seno de y. Todas estas son funciones de dos variables, que son las únicas que vamos a poder graficar. Logaritmo natural, por ejemplo, de x al cuadrado más y al cuadrado. Yo podría coger alguna de estas. Por ejemplo, cogemos la primera de esta columna y la primera de esta columna. Vamos primero con esta. Coseno de x más coseno de y. Entonces, si yo voy a GeoGebra, digo coseno de x. Esta es la gráfica de coseno de x. Si solo fuera en dos planos, ustedes saben, esta es la gráfica de coseno. Más el coseno de y, habíamos dicho. Más el coseno de y. No me está entendiendo lo que quiero. Déjenme tratar de eliminar las otras. Okay. Ahí está. Coseno de x y coseno de y. Se ve como... Ustedes pueden imaginarse como si fuera una pista de patinetas, ¿no es cierto? Pues ustedes estarían en esta pista de patinetas y fíjense en cómo aquí me están sombreando el plano z igual a 0. También me están mostrando en esta página web el plano z igual a 0, ¿no? Todo lo que está sobre el plano z igual a 0 está aquí en color un poco azul y lo que está abajo está un poco más claro. ¿Sí? La otra función que dijimos que íbamos a graficar era la función, la primera de acá, x a la cuarta sobre x al cuadrado más y cuadrado. Sería x a la cuarta dividido, ponemos entre paréntesis x al cuadrado más y al cuadrado. Ahí está. ¿No? De nuevo, tratemos de pensar en esto siempre como una pista de patinaje. Están los jóvenes en patineta. Ahí a veces se me hace más fácil explicarles ciertos conceptos que después vamos a ver, como la pendiente, todos esos conceptos que habían en cálculo de una variable, también aquí en dos variables existen. ¿No? Entonces traten de hacer estos ejercicios de graficar en su casa cada una de estas funciones. Pero si yo les diera ya otro tipo de funciones y les digo grafiquen la función f de x1, x2, x3, x4, x5, x6. Digamos que le es la función 2x1 más 4x2 más 7x6, estoy inventando, más 8x4 más 7x2 o x5, porque x2 ya lo usamos por acá, x5 al cuadrado, más la raíz cuadrada de x6, yo no sé. Por ahí me está faltando alguna x3, creo que me está faltando, entonces tal vez aquí le podría poner x3. Les digo, grafiquen esto. Ya no puede. No hay un espacio para esto. El espacio que conocemos no. Pero nosotros podemos en nuestra cabeza imaginarnos que esta gráfica existe. En un espacio de 6 dimensiones. En el multiverso hay de 6 dimensiones. ¿Ya? Existe esta cosa.
Es como una pista, pero no le puedo ver nada más. ¿Ah? Y igual puedo hacer cosas como, si les digo, evalúen f de 1,3,2, raíz de 3,5,1. Ustedes pueden encontrar este valor, ¿no? Donde está x1 pongo 1, donde está x2 pongo 3 y así sucesivamente. Entonces tiene un valor. ¿No es cierto? Esto se trata del cálculo multivariable. El cálculo no multivariable es de esto, más que esto de acá arriba. Esto de acá arriba son solo dos variables, eso hasta en cálculo hago. Hasta dos variables se entiende. Pero en realidad aquí en cálculo multivariable es de esto lo más común que vamos a encontrar en ingeniería, ¿no? Vamos a encontrar cosas que dependan de 5 de 6 parámetros. ¿Sí? Tal vez el peso de una persona dependa del tamaño, no sé, de la edad, de otras cosas. O no sé, la velocidad con la que tengo que mandar a un cohete al espacio dependa del viento, dependa de la altura del cohete, del combustible, de un montón de parámetros. Entonces, estas cosas multidimensionales no son conceptos abstractos, existen en la realidad. Preguntas. Descansemos unos 5 minutitos, ¿ya? 10:20, 10:25 volvemos. Con alguna pregunta que tenga. Vayan a tomarse una agüita.
Continuemos, jóvenes. Distancia entre dos puntos también era otro concepto que estudiamos en cálculo. Entonces, distancia entre dos puntos. Pero pensemos para más dimensiones. Digamos que el punto P tiene n variables. x1, x2 y así hasta un xn. Y pensemos que el punto A tiene asimismo n variables. A1 están definidas en el mismo espacio. Hasta un an. Entonces la distancia que nosotros a veces le denotamos con estas dos rayitas entre P hasta A, se denota de esta forma, nosotros le podemos calcular como la raíz cuadrada de la diferencia entre el x1 menos el a1 al cuadrado, más, y así cogemos con el siguiente, x2 menos a2 al cuadrado, más, y así hasta un xn menos an al cuadrado. Así vamos a definir lo que es la distancia entre dos puntos, que se ajusta a lo que nosotros hacíamos, por ejemplo, para un espacio de una sola dimensión. Ahí nos daba igual a la raíz cuadrada de una cosa elevada al cuadrado, era el valor absoluto de x menos a. En cambio, un espacio de dos dimensiones sería, digamos que yo quiero saber la distancia entre un xy y otro punto, el otro punto podría ser A0. A0, A0, B0, no sé. ¿Ya? Cualquiera que sea este. Entonces sería simplemente ustedes cogen la raíz cuadrada del primer punto menos el otro punto al cuadrado más y menos b sub 0 al cuadrado y ahí le sacan la distancia. Y así podemos seguir extrapolando entre x, y, z y otro punto puede ser A0, B0, C0. Es la raíz cuadrada de x menos x0 al cuadrado más y menos y, ¿qué digo? A0 sería menos este otro punto, A0 al cuadrado, más ahora y menos B0 al cuadrado, más Z menos C0 al cuadrado. Y ustedes pueden continuar, ¿no es cierto? Hasta aquí le hicimos hasta 3 dimensiones, tridimensional. Ustedes pueden continuar con la misma definición de aquí arriba. Creo que no tendría que hacer ningún ejercicio en ese sentido. Otro concepto. ¿Qué otros conceptos? Estamos aclarando, estamos extrapolando. A ver, lo que aprendí en cálculo me tiene que servir para cálculo multivariable. Límites. Por ejemplo, si yo les diera, pensemos en cálculo. Digamos que yo les diera esta función de aquí. Vamos a comparar un par de funciones. Esta función de aquí. Esta función, digamos que es una parábola, no sé, pero que no está definida en algún punto. No está definida. Entonces aquí le hago un círculo vacío. Por ejemplo, podría ser, es que esto es x y esto es y. Podría ser la función f de x igual a, aunque no quería dar, solo quería mantenerlo en forma gráfica, pero para que se acuerden que no podría estar definido en algún punto. Pensemos 2x al cubo menos 2 al cubo sobre x. Fíjense que esta función, que si está aquí la gráfica, si esta gráfica corresponde a esta función, en el caso en el que x valga 0, no está definido. Entonces, por eso aquí tengo un círculo vacío. No está definido en ese punto. ¿Ya? Como les decía, no quería yo darles la ecuación, simplemente piensen en esa función. Es una función que no está definida en algún punto. En este caso,
Hacer un poquito más claro ese círculo. Que está vacío, ¿no? Nosotros exageramos así. ¿No? Ahí está la función x, y. El hecho de que no esté definido en esa función no implica que no haya un límite, ¿no es cierto? Ustedes saben que el límite cuando x tiende a 0 de esta función podría estar definido. Podría estar definido, aunque la función misma no esté definida. Entonces, el límite cuando x tiende a ser 0 de esta función f de x, llamémosle, sí podría estar definido. Acuérdense qué hacíamos nosotros. Decíamos, vamos aproximándonos a este valor, que en este caso es 0. Vamos aproximándonos por la izquierda. Así decíamos. Y si este valor es el mismo que si yo me aproximo a la función, pero por la derecha, por la otra ruta, ¿no es cierto? Si es que los dos valores tendían a ser el mismo número, como que sí existía el límite. ¿No? Entonces, aquí me voy aproximando. Digamos que aquí se interseca en el punto 12. Digamos que aquí es el punto 12. Entonces, o sea, cuando x vale 0, no está definido, pero cuando me voy acercando a 0 por el lado izquierdo, se va acercando a 12. Y cuando me voy aproximando a 0 por el lado de la derecha, también se va acercando a 12. Entonces decimos que el límite es 12. ¿No? Entonces no le puedo poner en mi función el valor de 0, pero sí puedo poner un valor cercano a 0. 0,0001. Eso sí le puedo poner en la función. ¿Cuánto me da mi función? 12, cercano a 12. Ahora por la izquierda le pongo 0, menos 0,0001. ¿Ya? Sí puedo poner ese. Me da cercano a 12. Ah, ya. Entonces existe el límite. Ahí decíamos nosotros, existía el límite. Ahora voy a ponerle otra función donde no existe el límite. Igual no le quiero poner la ecuación, quiero ponerle solo una gráfica. Digamos que tengo una función que luce así. Aquí es el valor de 1, ¿ya? Y acá, en cambio, va así esta función. Acá digamos que es 2. Entonces ustedes pueden ver cómo, en este caso, si yo me aproximo a 0, ¿no es cierto? Digo, el límite, cuando este x, si es que aquí esto es x, tiende a 0, puedo verle por el lado izquierdo de f de x es igual a 1, ¿no? Mientras que el límite, cuando x tiende a 0 por el lado derecho de mi función f de x, en cambio este es igual a 2. Entonces no existe el límite. ¿Ah? Aquí estamos viendo estas cosas de forma intuitiva, man. No estoy siendo muy riguroso. ¿Sí? Nuestra materia, matemática aplicada, nos da poco tiempo para nosotros revisar estos conceptos. Nos dan un cuarto de semestre para revisar todos estos conceptos. Así que no puedo ser tan riguroso en las definiciones. Pero inclusive muchas veces es más importante que ustedes lo entiendan intuitivamente que lo entiendan rigurosamente, matemáticamente. Porque esta cosa matemáticamente luce algo así, si ustedes quieren verle un poco más matemáticamente. Esto suelen decir la definición del límite, si es que recurrimos a la definición epsilon delta, es una definición de límites. Esta lo que nos dice es que el límite cuando la función f de p es igual a L, ¿no es cierto? Cuando P tiende a cierto valor A, esto es una cosa más formal, digámoslo así. Quiere decir que yo siempre puedo encontrar una distancia entre P y A, tal que esta distancia esté entre un cierto valor delta y su imagen f de P a L
También puedo encontrar una distancia, pero en cambio esta va a ser menor a un cierto epsilon. ¿Qué está diciendo esto? Esto es la forma rigurosa matemática. Lo que me está diciendo es que mi valor de f de x, ¿no es cierto? Este valor de f de x, no importa qué tan pequeño sea este valor de epsilon, digamos que yo me quiero aproximar a este valor, entonces más o menos hacia arriba, aquí está el valor de epsilon, no importa qué tan pequeño yo quiera que sea eso, siempre puedo encontrar un valor delta en el eje de las x, no importa qué tan pequeño sea ese valor delta, yo siempre puedo encontrar un valor delta pequeño para el que tú me pidas. Tú me pides que esté bien cerca al 12, yo te encuentro ese valor bien pequeño de delta. ¿Quieres todavía más precisión? Yo te encuentro. ¿Quieres más precisión? Muy bien. A ver, vamos a hacerle más preciso esto. Entonces le vamos a hacer en color rojo. Ah, ¿quieres hacerle el epsilon más preciso todavía? Más chiquitito. Ah, yo puedo encontrar ese valor más chiquitito. ¿Quieres más precisión? Te ajustas más de esto y yo te ajusto también más del epsilon. Eso no podemos hacer acá. Acá yo quiero un epsilon más pequeñito, ¿no es cierto? Acá yo quiero aproximarme a un valor más pequeñito, yo ya no puedo hacerle muy pequeñito a este, ¿sí? No importa que el lambda este de acá, el delta, perdón, sea pequeñito, el epsilon aquí no puede cerrarse de este valor, ¿no es cierto? No puede cerrarse. Algo así es esta definición formal de límites, ¿no? No puedo yo cerrar aquí, entonces por eso no existe este límite. Nosotros intuitivamente la entendemos mejor de esta forma, ¿no es cierto? Por la izquierda, por la derecha, por cualquier ruta que yo siga, me da el mismo valor. Acá no. Esa es la definición un poco más formal, que no tenemos mucho tiempo de revisarle. Entonces nosotros, con lo que conocemos intuitivamente, posiblemente podamos encontrar algunos límites. Veamos, por ejemplo, digamos que me dicen en un ejercicio, me dicen, calcule el límite. Calcule el límite cuando XY tiende a 0, 0. Entonces fíjense ya la diferencia aquí. Se trata de una función de dos variables. No es una cosa como lo de acá, que nos explicaron en cálculo, con una sola variable. Vamos a ver con dos variables. Dicen, encuentre el límite cuando XY tiende a 0, 0 de la función f de XY. Si esta f de XY, ¿cómo está definida? Está definida, ya saben ustedes más formalmente, debería decir de los r al cuadrado en r, no me estoy saltando eso, está definida como y a la cuarta menos x a la cuarta sobre y cuadrado más x al cuadrado. Entonces ustedes van a hacer el límite cuando XY tiende a 0,0 de y a la cuarta menos x a la cuarta sobre y cuadrado más x al cuadrado. Si yo reemplazara directo esto aquí, me va a dar 0 sobre 0, lo cual es una indeterminación, pero posiblemente yo puedo factorar el numerador, entonces me queda el límite cuando XY tiende a 0, 0, de, si arriba factoramos diferencia de cuadrados, me queda y cuadrado menos x al cuadrado por y cuadrado más x al cuadrado sobre y cuadrado más x al cuadrado. Entonces por aquí alguien dice, ah, ¿puedo simplificar esto con esto? Sí, pero con cuidado, ¿no? Tú quieres simplificar esto con esto, no puedes hacerlo directamente. Por ejemplo, si es que esta cosa valiera 0, no podrías simplificar, ¿no es cierto? Tú puedes hacer esta simplificación siempre y cuando y cuadrado más x al cuadrado sea diferente de 0. Ahí podemos hacer esto, ¿no es cierto?
Entonces vamos nosotros a imponer esa condición. Ok, voy a simplificar, pero tomando en cuenta que x al cuadrado más y cuadrado tiene que ser diferente de 0, ¿no es cierto? Ahí sí, obviamente, ahí sí tú puedes continuar y decir, este límite de xy, cuando esto tiende a 0, 0, ha sido igual a y cuadrado menos x al cuadrado, o igual a 0, pero tomando en cuenta esto. Entonces, aparentemente este límite es 0 para esta gráfica de y a la cuarta menos x a la cuarta sobre y cuadrado más x al cuadrado. Como tenemos la ventaja de que se trata de una función bidimensional o de 2 dimensiones, veámosle la gráfica. Entonces, vámonos a GeoGebra y veámosle la gráfica. ¿Dónde le boté a GeoGebra? Por ahí estaba. Entonces, pongamos, era la función. Función y al cuadrado, y a la cuarta, perdón, era arriba, y a la cuarta menos x a la cuarta dividido para y al cuadrado más x al cuadrado, más x al cuadrado. ¿Cómo se ve esta gráfica? Por ahí está la gráfica. ¿Sí? Eso sigue siendo una pista de patinaje. Esta pista de patinaje se está pasando del suelo hacia abajo, ¿no? ¿No? Sabemos que no está definida si es que queremos ver el dominio de esta función. Sabemos que no está definida en y al cuadrado más x al cuadrado igual a 0. O sea, en el punto 0, 0. Ustedes podrían pensar en eso como una circunferencia de radio 0. Se trata del 0, 0. No está definida en el punto 0, 0. Eso no implica que no existe límite. Más o menos como lo que habíamos pensado en una dimensión, ¿no? Acá. ¿Dónde estaba? Aquí. No está definida en 0. Pero el límite sí existe. Porque me voy aproximando por varias rutas a ese punto y sí tengo un valor. Entonces, algo así pasa acá. No está definida esta función en 0 en 0. Entonces, aquí hay un hueco. Si paso con mi patineta por ahí, no puedo, hay un hueco. Tengo que saltarme con la patineta. Pero si me voy aproximando a ese valor, tienen que ustedes darse cuenta que se van aproximando a 0. Entonces, el límite cuando x tiende a x y tiende a 0 es 0. Parece que la gráfica apoya esa conclusión nuestra que llegamos. ¿No? Como que está un poco más claro esto. Sí está. Sí, es 0 en ese caso. Preguntas. Igual para funciones compuestas. Entonces, podría ser el título límite de funciones compuestas, una pequeña propiedad que a veces nosotros nos olvidamos. Límites de funciones compuestas. Entonces tenemos dos funciones. Dos máquinas. G de XY y otra F de T. ¿No? Entonces quiero crear la máquina compuesta F compuesta G. Es una máquina que va a aceptar dos variables de entrada. Ya sabemos que la definición es F de G de XY. O sea, le paso como argumento de entrada a F la función G. Entonces esta propiedad que a veces ustedes se olvidan que si la hacíamos en cálculo de una variable es límite cuando en este caso XY tiende a 0, o no dejamos en 0, pongámosle a cualquier punto, a X0 y Y0, de mi función F de G de XY,
Esto es lo mismo que evaluar f sobre el límite solo de lo de acá adentro. En el caso en el que x, y tienda a x0 y y0 de mi función g de x, y. Este es un pequeño teorema. Entonces usted tiene que evaluar el límite de esta función compuesta. Evalúe el límite solo de la g y luego le evalúa en f. Entonces, ¿cómo usamos esta propiedad o este teorema para este ejemplo? Por ejemplo, evaluemos el límite cuando x y y tiende a 2, 1 de la función, aquí pongamos logaritmo natural, de x, y menos 1. Como ya sabemos de esta propiedad, lo que nosotros vamos a hacer es el logaritmo natural y ahí aplicamos el límite de solo lo que está dentro, ¿no es cierto? Cuando x, y tiende a 2, 1 de mi función x, y, abusando de los corchetes, de mi función x, y menos 1. Entonces esto posiblemente podría ser igual al logaritmo natural de ¿cuánto es el límite cuando x, y tiende a 2, 1? Esto va a ser 2 menos 1, 1. Entonces es 1. Logaritmo natural de 1. En este caso es 0. Entonces nos ha facilitado este teorema el hecho de encontrar límites de estas funciones compuestas. Lo mismo con con lo que aprendimos de nuestras funciones de paso unitario. Eso sería lo que tal vez ustedes ya vieron en cálculo de una variable. Digamos que me dicen que mi función f de x es la función de paso unitario x menos 2. La función Heaviside x menos 2. ¿No? Y me dicen, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 2 de mi función f de x? Si ustedes le ven a esta gráfica, la gráfica se ve algo así. La función Heaviside definida para x es una función que vale 0 todo el tiempo, eso ya lo habíamos definido en la anterior clase, excepto en este caso da un salto en el punto 2. Da un salto entonces, ¿cuál sería el límite cuando tiende a 2? Fíjense que ustedes para ver este límite podrían hacer el límite por la izquierda, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de mi función Heaviside de x menos 2? A ver, alguna persona. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda? ¿Cuánto vale? Está aquí. Camilo Simbaña. ¿Cuánto valdría esto? Valdría 1. Por la izquierda, ¿no? O sea, estoy aquí, me voy acercando. Por la izquierda valdría 0. Perfecto. ¿Y por la derecha? Ahí sí valdría 1. Eso, ¿no es cierto? Valdría 1. Acuérdense que este salto que da es hacia 1. ¿No? Entonces, ¿qué decimos del límite? Este límite cuando x tiende a 2. ¿Que no existe? No existe, ¿no es cierto? No existe ese límite, gracias. No existe ese límite. Este pequeño ejemplo es solamente para revisar que estas cosas de límites funcionan también con la función Heaviside o la función impacto que habíamos visto en la anterior clase. Y fíjense que nosotros tomamos rutas, ¿no es cierto? Cuando tenemos dudas,
podemos tomar ciertas rutas para evaluar mi función. Como estamos de tiempo, estamos un poquito ajustados. Y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente clase, tomar distintas rutas para evaluar el límite de una función. ¿Eh? Déjenme ver si tengo un ejemplo por aquí. Podemos dejar planteado un teorema, que es lo que aplicamos ahorita, pero extrapolado, ¿no es cierto? Teorema. Lo que hicimos ahorita. Entonces, si la función f tiene límites diferentes, lo que nos ayudó ahorita Camilo, tiene límites diferentes conforme, en este caso, x, y, porque vamos a pensar en dos dimensiones, ¿no es cierto? Acá lo que nos ayudó Camilo era una dimensión, pero no, ahorita que estamos en vectorial, dos dimensiones, después nos vamos a n dimensiones, dos dimensiones. Entonces, conforme x, y se aproxima a un x sub 0 y y sub 0 por dos caminos distintos, sobre la función f, sobre la función f, entonces el límite cuando este x, y tiende a x0 y y0 de f de x, y no está definido, o no existe siquiera, porque dice que tiene límites diferentes, como lo que hicimos aquí. Aquí los límites, tomamos dos rutas, solo que aquí solo tenemos dos rutas posibles, por la izquierda o por la derecha, no hay más rutas. Y llegamos a dos valores distintos, entonces no existe, ¿no es cierto? Extrapolamos esa idea y vamos a hacer lo mismo, pero ahora en dos dimensiones. Entonces estamos en una pista de patinaje. Nos vamos a ir acercando hacia algún punto por varias rutas. Solo que aquí ya no solo hay dos rutas posibles, ¿no es cierto? Si soy un patinador que quiere acercarse al punto 0, 0, podría ir por una ruta, por otra ruta, por otra ruta. Pero si por algunas de esas dos rutas llego a dos valores distintos, entonces el límite no existe. ¿Mm? Entonces este teorema que está aquí ha sido pensado para un espacio de dos dimensiones. Ustedes en su cabeza tienen que extrapolarle a más dimensiones. Porque no les puedo mostrar una gráfica. ¿Mm? En más dimensiones, si me aproximo a un punto por distintas rutas, también debe ser, o el límite no está definido si es que llego a valores distintos. Esos son ejercicios que vamos a hacer en nuestra siguiente clase del día miércoles. ¿Ok? Dejamos planteado este problema y por el día de hoy nos quedamos ahí. Nos vemos el día miércoles, jóvenes. Muchas gracias por la atención. Gracias, doctor. Inge, Hasta luego. disculpe, Gracias, Inge. Claro. disculpe, Inge, ¿podría poner en la parte del deber para tomarle un screenshot, por favor? Ok. Deber. Otro deber les voy a poner en el aula virtual. Estén atentos al aula virtual. Creo que ya guardé esto. Yo esta pizarra, sí han visto que siempre le pongo en el aula virtual, ¿no? Entonces, luego le ves en el aula virtual, siempre ustedes le dan clic aquí y pueden ver estas pizarras. Porque ahorita ya le guardé esa pizarra. Y no sé dónde le puse.
está por aquí. Eso te digo, ya le pongo la pizarra, ¿sí? Para que luego le consultes. Bueno, Todos Inge, los muchas deberes gracias. les planteo en el aula virtual. Disculpe que ahorita ya le guardé. Tengo No hay que problema, buscar. Inge. Luego ya Ya, le busco hecho, yo. ya le pongo. ¿Alguna otra cosa? Listo, amigos. Hasta luego.